compañeros, yo soy larguero, así que probablemente queden pocos cuando termine de hablar. Anuncios parroquiales previos. ¿Vieron que se puso de moda hace un par de años que todos nos sacamos selfies? No tengo ningún problema en quedarme todo el tiempo que me tenga que dar para sacarme todas las fotos que me tenga que sacar con todos los compañeros. Cuando terminamos nos quedamos y hacemos eso. Pero como a veces pasa que hay compañeros que quieren conversar, presentar proyectos, cosas por el estilo que materialmente no se puede en el marco de una charla como esta, yo quería, bueno, a Cachorro que habló ya lo conocen, él está como referencia de Patria Grande, y después están Fede, Lourdes y Vicky en la parte social, porque... ¿Quién más está? Bueno, ellos. Está Horacio, pero Horacio está ahora en formación. Horacio, acércate. Bueno, cuando lo vean a él... Lourdes, Fede, Vicky... ¿No están? No, Matías, perdón. Fede no, Matías. Me confundo los nombres. Bueno, ellos son un poco los compañeros que, si hay cuestiones para darle continuidad, hablan con ellos y con ellas. Ahí está Lourdes. Bueno, está bien, tenemos dos. Los otros se quedaron en el club de canotaje. A ver, compañeros, compañeras, para compartir con ustedes algunas reflexiones. Primero, gracias por el cariño, por recibirme, por encontrarnos en esta tarde maravillosa entre amigos, entre hermanos, entre compatriotas y compañeros, que no vamos a bajar los brazos ni nos vamos a quedar llorando cuando vemos que nuestra patria se cae poco a poco, y que ese poco a poco se va acelerando también con las consecuencias que tiene en los temas más elementales de la vida: comer, educarse, curarse, que le pega fundamentalmente a las dos puntas que tiene la fragilidad, que son los niños y las niñas, y los abuelos y las abuelas, como todo plan de crueldad. Y que recién aprendí una palabra con los compañeros del Club Náutico Barrial León Ceró, por los que pido un aplauso, que ahora les voy a contar, para los que no saben. Joel, Marcela y Tifo, que me recibieron recién aquí, a unos metros, donde después del desastre que hizo la obra improvisada de la represa, cuyo costo ambiental pagan ustedes, pero que la gente rica de la ciudad de Buenos Aires disfruta a precios muy inferiores a los que pagan ustedes. Una gran injusticia. Al daño ambiental se suma la aparición de algo que ellos llaman costatenientes. Un término nuevo. Yo conocía el de terratenientes, pero el de costatenientes no lo conocía. Porque en la Argentina existe una constitución, existen leyes que fueron forjadas por la lucha de los trabajadores, de nuestros próceres, de nuestros movimientos nacional populares, en defensa del pueblo frente a los poderosos, para que, por ejemplo, todos los lagos, todos los ríos y todas las zonas marítimas de la Argentina sean de libre acceso. El famoso Camino de Sirga, que se redujo en una reforma que hubo en el Código Civil, un error, durante el gobierno de Cristina, un error, eso fue un error, de 30 a 15 metros, pero que son 15 metros, y 15 metros son 15 metros. No es
la puerta de tu country, de tu barrio cerrado, de tu mansión. Y veía que acá, en esta ciudad, de 22 kilómetros de costa, solamente hay 2 accesibles para el pueblo. Y con tristeza tengo que decirles que tienen suerte. Porque en el lago Escondido, donde nosotros hemos ido a reafirmar la soberanía nacional sobre un enclave del pirata inglés Joe Lewis, no hay ni un metro de costa libre para el pueblo. Se robó un lago. Pero lo que viene ahora es que esos ejemplos de lo que está mal, eso que es ilegal pero sucede igual, y vamos a seguir viendo otros ejemplos, no solamente siga sucediendo, sino que se multiplique, se masifique y se legalice. Nosotros tenemos una tarea, como militantes, como ciudadanos, como opositores a este modelo inhumano, que ha sido una verdadera estafa para una parte importante de nuestro pueblo, para una parte importante de los sectores populares de Misiones también. Nosotros tenemos una primera tarea, que es organizar la bronca. Organizar la bronca de los que ya nos olfateábamos que cuando Javier Milei hablaba de eliminar los privilegios, no se refería a lo que efectivamente son privilegios, como los salarios de los jueces federales, como las exenciones impositivas de las empresas más grandes del país, como la verdadera corrupción política y financiera. No se refería a eso. Ni siquiera se refería a la casta política, porque los diputados, los senadores, todos siguen cobrando el mismo sueldo. Y están todos tranquilos. Todos tienen la heladera llena y tienen donde llevar a los hijos a la escuela. No quiere decir que sean malos. Hay muchos diputados y senadores que son muy buena gente, pero padecimientos como los que sufre el 50% pobre, 57% pobre de nuestro pueblo, 57% pobre de nuestro pueblo. Bueno, no lo sufre lo que él llamaba casta política. Bueno, que efectivamente lo que él llamaba curros, lo que llamaba casta, era la gente común y silvestre. Entonces, nuestro pueblo sufrió una estafa electoral. Hubo un hombre que con formas extraordinarias de comunicación, fuera de lo ordinarias, hubo un hombre que supo interpelar, transmitirle a un sector importante de nuestro pueblo cierta empatía con su bronca, y bien que hacía la gente en estar enojada, porque no es que hace 4 meses estábamos en Disneylandia, no es que estábamos en la patria peronista, no, estábamos en una situación muy mala. Eso tenemos que reconocer, el gobierno del Frente de Todos fue un mal gobierno. Este es mucho peor, pero el del Frente de Todos fue un mal gobierno. ¿Y saben por qué lo puedo decir con tanta certeza? Porque lo que define el carácter popular de un gobierno es lograr revertir una distribución injusta de la riqueza y reducir la pobreza, y el gobierno del Frente de Todos aumentó la pobreza en 5 puntos. El de Macri la había aumentado en 10. Pero en estos 60 días, 65 días de Milei, la pobreza no aumentó ni 10, ni 5. Aumentó casi 15 puntos. Es decir, todo el daño que hicieron Macri y el mal gobierno de Alberto Fernández, que desde luego no fue ni con crueldad, ni con mala intención, pero dice alguna frase que el camino al infierno está pavimentado de buenas intenciones. Entonces, con
con hipismo y buenas intenciones, ya sabemos que la cosa no va. Tenemos muchas lecciones que aprender de ahí. Yo el primero, muchas lecciones que aprender de ahí. La primera que aprendí es, y por eso fuimos a la interna el año pasado, es que desde ninguna oficina en el microcentro porteño al movimiento popular le tienen que elegir los candidatos. Los candidatos los tenemos que elegir los que ponemos el cuerpo. Porque ¿saben lo que pasa? Después nosotros, ustedes, los movimientos sociales, el movimiento sindical, los maestros, las enfermeras, calentamos la pava de un mate que se toman otros. Hacemos la resistencia a los gobiernos neoliberales para que después vengan burócratas y funcionarios fracasados a hacer malas políticas y hacerle quedar al movimiento nacional, popular, latinoamericanista como incapaz de darle felicidad al pueblo. Entonces, de alguna manera, el pueblo ha sido víctima de una estafa electoral porque le prometieron que se iban a reducir los privilegios de las minorías, de las castas, y al final eso no sucedió. Lo que se redujo fueron los derechos de las mayorías, e insisto, de una manera brutalmente acelerada. A nosotros nos prometieron también, como pueblo digo, y esto es una promesa que se hace constantemente, lo nuevo. Siempre que te prometen mucho lo nuevo, desconfía. Porque algo que es nuevo, miren, nadie inventa la rueda y la historia no empieza cuando uno llega. Antes de nosotros, antes de mi generación, yo tengo 40 años, soy de la generación que surge a la lucha popular en el 2001, con la crisis del 2001. Antes de nosotros hay 200 años de historia del campo nacional y popular. Desde que derrotamos las invasiones inglesas en 1806. Está la historia de las luchas de Artigas y de Andresito, acá, en estos lares. Están las luchas de San Martín y Bolívar, que querían una América Latina unida, de nuestros bisabuelos anarquistas, socialistas, del movimiento nacional peronista, de Cristina, de Néstor. Hay un acumulado de luchas con sus luces y sus sombras. Hay un pueblo que conformó una nación en su pluralidad y nadie va a venir a inventar la rueda. El que quiere inventar la rueda te quiere robar la historia. El que habla de 100 años de decadencia es que te quiere robar la historia. Y un pueblo que no tiene historia no es un pueblo. Entonces, siempre que te hablan de lo nuevo, te están cagando. Y tanto es así que Milei llegó con lo más choto de la casta política. Son rostros y nombres que yo conocí cuando tenía 18 años y en medio de la pueblada del 19 y 20 de diciembre, que sé que en todo el país hubo movimientos de rebelión contra el gobierno neoliberal de la Rúa. En medio de la masacre que realizaron en la Plaza de Mayo, donde puedo decir que tuve la suerte que me metan preso, porque si no podría haber sido uno de los que mataron. Por lo menos me metieron adentro de un patrullero, otros pibes los mataron por estar ahí defendiendo a las madres de Plaza de Mayo, defendiendo su patria. Un gobierno como el de la Rúa que llegó, robó, hizo daño, mató, se fueron en helicóptero y después volvieron reciclados, primero con Macri y después con Milei. Por ejemplo, Patricia Bullrich. Los que son más, ¿cómo se dice políticamente correcto? Los más abuelitos, los más viejitos. Los que eran jubilados ya en esos tiempos, si queda alguno.
Se acordarán que Patricia Bullrich era ministra de Trabajo y Previsión Social y le recortó el 3%. Bueno, le acaba de recortar el 30%. Porque la devaluación, que fue la primera medida de Milei, la mega devaluación, representa una confiscación del salario del sector público, del sector privado, de los ingresos en la economía popular, de las jubilaciones y pensiones, de por lo menos un 30%. Es decir, todos nosotros que vivimos de nuestro trabajo y de nuestro salario, me incluyo, por si alguno piensa que tengo una caja, viste, pues ellos hablan de cajas y curros. Bueno, todos los derechos sociales son cajas y curros. Y las tiene que tener alguien. Entonces, la de mejorar los barrios es la caja de Grabois. No sé dónde tengo una caja, yo no tengo ninguna caja. No me creo mejor ni peor que nadie, pero la verdad es que la guita no me importa, y lo que ellos no pueden entender, que hay gente como nosotros, que tiene algún interés más trascendente en la vida que la puta guita y no hace todo con fines de lucro. No lo pueden entender. No pueden tolerar esa idea. Esa idea les desgarra el corazón porque los desnuda como lo que son idiotas egoístas que solamente quieren acumular dinero, poder y riqueza para aburrirse en una mansión en Punta del Este. Les desgarra el corazón que haya gente simple, humilde, laburante, que esté dispuesta a gratuitamente poner una parte de su tiempo al servicio de los demás. Que esté dispuesta a rechazar esa idea de que si no te fue bien económicamente es porque fuiste un vago, si no te fue bien económicamente es porque sos tonto, si no te fue bien económicamente es porque no te lo mereces. Les revienta que haya gente que les diga: no, papá, vos no sos mejor que nadie, solamente tenés más plata. La única diferencia entre Galpen y cualquiera de nosotros es que tiene más plata. No es ni más bueno, ni más inteligente, tiene más plata. Y en general, salvo excepciones, tienen más plata porque sus papás tenían más plata que los papás del lado. Porque hasta los que creen en la meritocracia, es decir, en esta idea de que se hacen ricos los talentosos, los inteligentes, los esforzados, hay que ser muy tonto para no darse cuenta de que si vos naciste en la villa, sin agua, sin luz, sin cloacas, con la escuela que se cae a pedazos y prácticamente sin poder comer, no tenés las mismas oportunidades que el que nació en un country, en una mansión, con padres en una buena posición económica. Y eso no hace a nadie malo ni bueno. A ver, el que les habla, yo nací con todos los privilegios que se puede tener. Y conozco gente muy buena que nació en mejor posición que la mía incluso. Muy esforzada, muy solidaria. Pero efectivamente, tener agua caliente, tocar un botón y que se prenda la luz, abrir la heladera y que haya comida, no ver a tu mamá llorando porque no le alcanza para servirle el plato a los 4 pibes que tiene, y te ponen otras condiciones para terminar la universidad. Bueno, el que no se da cuenta de eso es o muy tonto o muy mala gente. Y cada vez me inclino más por pensar que son mala gente. Entonces le decía que el pueblo nuestro sufrió una estafa electoral. En esta provincia, la mitad de los que votaron a Milei. Y son pibes de nuestro pueblo que votaron a Milei. Y hay algunos en la política que dicen, bueno, y no les jodo, hay gente muy arriba en la política. Y hay dos cosas que me molestan mucho. Primero, se equivocaron. Y sí puede ser, pero el error no fue solamente la estafa de Milei. Fueron las claudicaciones de nuestro propio campo político, que no se animó a hacer lo que había que hacer. ¿Y saben por qué no se animó? Porque
Porque hay mucha cobardía. Hay buena gente, pero muy cagona, perdón que les diga. Porque cuando vos cuando te enfrentás al poder, pagás costos. Miren, a uno le puede caer más simpática o menos simpática a Cristina, pero a Cristina le pusieron un fierro en la cabeza porque enfrentó al poder. Y hoy nosotros estamos en las tapas de los principales medios gorilas porque enfrentamos el poder. Y no solamente enfrentamos el poder. No solamente enfrentamos testimonialmente el poder. Promovimos una ley y una política maravillosa que estuvo a cargo de una chaqueña que vive actualmente en una villa en el conurbano bonaerense, después de haber sido 4 años secretaria de Estado. Decía yo, era la primera secretaria de Estado villera que hubo en la historia argentina, y un cura me dijo, bueno, es la segunda. El primero fue el padre Carlos Mujica, en el regreso de Perón. Bueno, Carlos, es verdad, fue una gran inspiración. El primer cura villero, un hombre asesinado por la AAA, por sus convicciones. Pero el padre Mujica venía de sectores pudientes de la sociedad. Él se había proletarizado, como se decía en esa época, es decir, se había ido a vivir a la villa. No, esta compañera que fue secretaria de Estado, nacida y criada en la villa, que pudo terminar el colegio secundario, que armó un centro barrial, que se puso al hombro el relevamiento de los barrios populares, y que durante 4 años, con mucho esfuerzo, mucho trabajo, logró llevar obras a todo el país, 1.500 obras de urbanización de barrios, casi 300.000 mujeres de las villas y los asentamientos que accedieron a un programa que se llama Mi Pieza. ¿Alguien de acá le tocó el Mi Pieza? Levante la mano. Bueno, ahí hay, 1, 2, 3. Vos vas a cualquier lugar del país y si hay alguien de una villa o de un asentamiento, preguntás y le tocó, porque es 1/3 de la población. Tendríamos que haber llegado a los 700.000. Y pudieran hacer un cuarto nuevo o hacer el baño, que son cosas que los que lo tenemos por ahí no somos conscientes de su importancia. A tener 7 pibes u 8 pibes en un cuarto, 8 personas en un cuarto, no es una buena forma para vivir, no es normal, no está bien. Entonces una política que permitió que tengan un cuarto más, permitió que unas 40.000, 45.000 familias tengan un lotecito para construirse su vivienda, con agua, con luz, con cloacas. Bueno, pero había que animarse, había que firmar, había que pechar los recursos para que vayan ahí y no vayan a otro lado. Y esas compañeras, 2 mujeres eran, les voy a contar la anécdota porque refleja lo que pasa en el país. ¿Por qué me endilgan a mí haber estado al frente de eso cuando yo no fui funcionario público del gobierno de Alberto? Porque nuestra caracterización es que iba a ser un gobierno mediocre, iba a ser un gobierno sin el coraje que había que tener para enfrentar las corporaciones, y si bien era un gobierno popular por una coalición que logró derrotar a Macri, y estábamos muy orgullosos de haber sido parte de esa coalición, nuestras principales referencias políticas no iban a asumir cargos importantes de gestión. Entonces promovimos otras referencias, siempre a los de más abajo, siempre a los que más experiencia tenían un tema porque la habían vivido. Y yo cuando veo a Joel, a Marcela, a Tifo del Club Náutico y los escucho, funcionarios, diputados, concejales, es la gente a la que hay que transferirle poder. Eso es una renovación, creo que acá está de moda la palabra esa también. Una renovación, loco, en la Argentina vos levantás una piedra y tenés un dirigente. Hay tanta gente comprometida que pone gratuitamente su tiempo, ganando 2 mangos, está en una olla, en un comedor, en una cooperativa. Hay tanta fuerza creativa ahí que la verdad me da
por donde no me tiene que dar, cómo se va reciclando constantemente las mismas caras. Entonces, cuando uno habla de lo nuevo en abstracto, ¿qué quiere decir lo nuevo? ¿Quiénes son lo nuevo? ¿Quiénes son estos dirigentes de clubes, estas maestras de escuela, los médicos, los trabajadores y trabajadoras de la economía popular, los delegados sindicales que tienen experiencia real y tocan con sus manos y abrazan y ven cotidianamente al pueblo que sufre? Bueno, eso es la segunda parte, porque decía, la primera parte es organizar la bronca y la segunda parte es construir la alternativa. Nuestro campo político no supo, no quiso, no pudo representar los ideales de independencia económica, soberanía política y justicia social. No supo, no quiso, no pudo. Y yo creo que sobre todo no quiso. Que sobre todo no quiso. Y vuelvo a esto del miedo. Yo lo vi, lo viví. Nadie quería firmar nada. ¿Por qué? Porque le tienen miedo a Clarín, le tienen miedo a La Nación, le tienen miedo a los jueces corruptos de Comodoro Pi. Y si le tenés miedo a Clarín, le tenés miedo a La Nación y le tenés miedo a los jueces corruptos de Comodoro Pi, no servís para gobernar, vas a gobernar para las corporaciones. Entonces, cualquiera de nosotros o de nosotras que quiera gobernar para el pueblo tiene que saber que lo van a difamar, que lo van a perseguir. Lo tiene que saber. Y es feo, porque no todo el mundo está acostumbrado, no todo el mundo le gusta, a nadie le gusta que lo escrachen, que lo saquen en el diario, que le digan a la gente que uno robó, que a los pibes en la escuela pues le digan, tu papá tal cosa, tu mamá tal otra. Los que somos cristianos tenemos una pequeña ventaja sobre nuestros compañeros y compañeras que tienen otra fe o que no creen, que es que en el Evangelio, en Mateo 5, nos dice Jesús que nos tienen que insultar, perseguir y decir toda clase de calumnias. Felices cuando los insulten, cuando los persigan y les digan toda clase de calumnias. Es decir, a mí cada vez que me lo hacen, me están ayudando a no irme al infierno, así que se los agradezco, estoy un poquito más cerca del cielo. Entonces, y para los que no son cristianos, creyentes, piensen como Rodolfo Walsh, en su carta a la Junta, que cuando pedía que la distribuyan decía, hay que sentir la satisfacción moral de un acto de libertad. La satisfacción moral de un acto de libertad es rebelarse contra los verdaderos dueños del poder. Y los verdaderos dueños del poder, miren, ¿quién se rebela contra los verdaderos dueños del poder? Y yo pongo el ejemplo porque es el que tengo a mano, pero fueron muchos otros. Estos pibes del club, que se rebelan contra los costatenientes. Estos pibes del movimiento ambiental que se rebelan contra los otros que quieren privatizar el Montecito, ¿se llama? El Piramitá. ¿Saben esa historia? Parecido. Les quieren, bueno, que dicen, flaco, el lago, el río, el remanso esta bahía, es de todos. No es ni tuya ni mía, es de todos y de todas. Entonces no la podés alambrar. Ya bastante alambraron en este país, ya bastante alambraron en esta provincia, cuando dejaron a los yerbateros, a los tabacaleros en la miseria, y vino Arauco, les compró las tierras por 2 mangos, y se quedó con un 13% de la provincia. Y eso no puede ser, hermano.
Eso no puede seguir pasando. Miren, nos encontramos ahora frente al peor escenario. Al peor escenario posible. Y es verdad, tenemos que revisar todo lo que hicimos mal desde el punto de vista político, desde el punto de vista ético, cada uno con su responsabilidad personal, la del grupo al que pertenece y las altas responsabilidades de los funcionarios. Desde la más humilde de nuestras compañeras en un merendero hasta el dirigente más conocido, todos tenemos alguna responsabilidad en que haya avanzado la deshumanización, en que sucedan cosas como lo que pasó ayer, que es un límite a la dignidad nuestra, que es una pibita de 11 años que no tenía marcadores para ir a la escuela, entró en una librería, se metió en el bolsillo una cajita de marcadores y a la cuadra la rodearon 5 patrulleros y la agarraron como si fuera un narcotraficante, una niñita de 11 años, en General Pico. Porque no puede comprar los útiles, porque la canasta escolar está como 100.000 pesos, es decir, en las provincias donde no te dan, tenés que ser rico para comprarla, o tener un papá con un buen laburo y ella no lo tenía. Estamos en el peor de los mundos en este momento. Hay una bomba que ya empezó a explotar. Hay una estrategia de demolición de la nación argentina que ya está funcionando a todo vapor. Es una estrategia que tiene, de lo que se puede ver, 3 o 4 capas, como una muñeca rusa, como las mamushkas. ¿Vieron que va una, otra más chiquita, otra más chiquita? Pero en el centro de la estrategia está algo que ya sucedió y que se va profundizando, que es la devaluación. Y la nueva devaluación que se va a hacer sin compensación. Que eso es drenar, confiscar al pueblo trabajador, a la clase obrera, a los excluidos, a los trabajadores y trabajadoras de la economía popular, a los jubilados y jubiladas. Drenarle sus ingresos. Y que es el paso previo a lo que sería el golpe de gracia a nuestra patria, que es la dolarización. Y uno dice, este tipo prometió la dolarización, sí, pero lo hizo tramposamente. En su mensaje parecía que si ganabas 50.000 pesos iba a ganar 50.000 dólares. No. Una dolarización a lo ecuatoriana, que básicamente quiere decir pobreza masiva y narcoestructura. La dolarización es pobreza masiva consolidada y narcoestructura a cada uno de nosotros su salario, para que los pesos no valgan más nada, para que los pesos no tengan ningún valor, y cuando no tengan ningún valor el reemplazo por los dólares es casi automático. La otra capa es el decreto de necesidad de urgencia, el 70/23, que todavía sigue vigente. Decreto con el cual, aunque hay alguna medida judicial por ahí, pero decreto con el cual ellos tranquilamente podrían enajenar tierras nacionales y entregársela a capitales saudíes, norteamericanos, ingleses, chinos, japoneses, no me importa, son nuestras. Y claro, y uno dice, ¿y quién va a defender esta tierra si los pibes nuestros ni siquiera pueden tener un terreno de 7x15? No, hay que defenderlo, hermano. El DNU que sigue vigente y que mañana voy a aportar mi granito de arena para tratar de interpelar a los representantes en el Congreso Nacional de esta provincia, con mucho respeto, sobre la importancia que tiene
que no voten. La aprobación, que voten el rechazo del DNU, que exijan la comisión bicameral, es muy importante para los misioneros y para el país. Y la verdad debo decir, a uno le puede caer mejor o peor el gobernador, pero hasta ahora se le ha plantado bastante bien a Milei. Se le ha plantado bastante bien. Ahora, ¿cuál es la prueba de fuego? Que hay que voltear el decreto de necesidad de urgencia en los primeros días de marzo, y eso requiere que todos los senadores y diputados de Misiones lo pidan. Frente a este plan, que tiene como núcleo la devaluación, la aceleración de la inflación para lograr dolarizar, tiene como segunda capa el decreto de necesidad de urgencia que tenemos que voltear. La tercera capa es la ley ómnibus, que logramos voltear con el pueblo movilizado y poniendo en la trucha bastantes pocos. Esta máquina de destrucción que tenemos que frenar, se frena organizando la bronca. En 5 campos, digo yo. Puede ser 6, pueden ser, pero yo planteo 5 campos de resistencia. Y hablo así de resistencia. Antes, al principio, decía, bueno, respetar y hacernos respetar, ¿no? Hacer respetar la Constitución. No. La palabra resistencia vuelve a tener validez porque nos han declarado la guerra. Le han declarado la guerra a los trabajadores, a las trabajadoras, a los maestros, a los jubilados, a los que defendemos el patrimonio nacional. Nos han declarado la guerra, nos van a perseguir y nosotros vamos a resistir y nos vamos a defender. Con la Constitución en la mano. Sin ejercer la violencia, pero tampoco permitiendo que nos violenten a nosotros y violenten a los nuestros. Hay un primer plano de la resistencia que tiene que ver con lo que decía antes, la resistencia política, donde es muy importante que los pueblos de cada provincia le exijan a sus senadores y sus diputados. No saben lo importante que es esto, compañeros y compañeras. Yo sé que muchos lo hicieron, que le exijan a sus senadores y diputados que sean firmes, que no entren en un mercado persa, en un club del trueque, a cambiar la venta del Banco Nación por el Instituto de la Yerba. No sé si se entiende lo que estoy diciendo. Que no entren en el club de trueque, porque saben que los van a vacunar igual. Porque ellos van por la privatización del Banco Nación, van por la privatización de FIF, van por la privatización de Núcleo Electrónica, que maneja nuestra tecnología nuclear. ¿Y qué es lo que ofrecen a cambio? Y te devuelvo el Instituto de la Yerba. Entonces ahí es fundamental que recuperemos la perspectiva patriótica que hemos ido perdiendo por errores de nuestro propio campo. Yo lo voy a hablar seguramente mañana con el gobernador. Miren, hay una enfermedad terrible que atraviesa la Argentina, que es lo que antes llamaba la balcanización. Es decir, cada provincia es un mundo. Entonces aparece el cordobesismo, el misionerismo, el santafeísmo, y nos vamos quedando sin patria. Las provincias empiezan a funcionar corporativamente, defendiendo, claro, los intereses provinciales. Pero esto tenemos que tenerlo claro. Esto nos lo enseñó Artigas, esto nos lo enseñó San Martín. No hay proyecto provincial sin proyecto nacional. A la larga o a la corta, insisto, perdemos.
Somos Argentina, carajo. Somos Argentina. Es todavía más grave, deberíamos tener una unidad latinoamericana profundamente establecida. ¿Qué es lo que los imperialismos han querido impedir toda la vida? Que los pueblos libres de América del Sur no seamos unidos. Pero por lo menos seamos unidos como argentinos. Entonces es muy importante, y ahí, mire, solamente con los que somos hoy acá, solamente con los que somos hoy acá, organizados, conscientes e insistiendo en que primero está la patria, podemos interpelar a los diputados y senadores de esta maravillosa provincia con absoluto respeto. Díganle no a Milei. Díganle no a Milei. Entonces, ese es un terreno. No es el único, pero en este momento es muy importante. Hay otro terreno de la resistencia que es el judicial. Acá tenemos un par de abogados y abogadas. Cachorro es abogado. Levanten la mano los abogados. 1, 2, 3, 4. Bien. 5, 6, 7, 8, 9. Bueno, tenemos un ejército de abogados. ¿Dónde estuve toda la vida que no los conocía? Miren, el decreto de necesidad de urgencia es recontra ilegal. Y cada tema del decreto, cada tema, se puede judicializar. ¿Escucharon la palabra lawfare en algún momento? Lawfare, la guerra judicial. Es la que nos hacen a nosotros, nos arman causas, a ver si encuentran un juez amigo que nos meta presos. Bueno, nosotros tenemos que hacer lawfare también. Guerra judicial. El club de canotaje tiene que presentar un amparo en contra de las sociedades anónimas deportivas. Tiene que ir al juzgado federal y presentar un amparo contra las sociedades anónimas deportivas. Los pibes de la organización ambientalista tienen que presentar un amparo contra la ley, la derogación de la ley de protección del dominio nacional sobre las tierras. Y así sucesivamente. A cada artículo de destrucción del modelo nacional tiene que haber una presentación judicial en cada provincia de los sectores interesados para frenarlo. Y eso es algo que con los que están acá se puede hacer. No necesitamos a ningún genio. Y si uno ve el decreto de necesidad de urgencia, cada artículo es un regalito a alguna de las grandes corporaciones de la Argentina. La derogación de la ley de góndolas, por ejemplo. Hoy me decía Horacio, se están tirando las bananas. ¿Es verdad lo de las bananas o me mintió? ¿Alguien sabe lo de las bananas? Bueno, que no haya mercado para las bananas, están pudriendo las bananas. Que los compañeros que producen yerba o que producen arroz lo están vendiendo a precios muy bajos y después se revende a precios muy altos. Y hubo una ley que la peleamos nosotros, yo escribí uno de los artículos de esa ley, que es la ley de góndolas, que establece que todos los supermercados tienen que tener un 15% de sus góndolas reservadas para economías regionales, economía popular y agricultura familiar. Nunca se aplicó porque nuestro gobierno no tuvo las pelotas de agarrarlo a Coto, a Carrefour y a los 5 supermercados grandes y decirle, ustedes le tienen que comprar a los pequeños productores. Y a nosotros obviamente nos persiguen porque saben que cuando gobernemos, pues vamos a gobernar, la van a pasar tan mal, tan mal. Entonces, la ley de góndolas. La ley de góndolas, cualquier productor
se presenta con uno de los abogados, de los 10 que hay, por favor, júntense con Cachorro, que está acá, y armen el grupito. Y un amparo por tema por provincia. ¡Vamos! Estamos medio dormidelis con eso. Un amparo por tema por provincia. Juan, Sí. para salud. Para salud también, en el DNU. El DNU es una cosa increíble. Vos ves cada artículo y cada artículo tiene el apellido de uno de los multimillonarios, pero multimillonarios en serio. No uno que tiene un barquito y anda por acá. Los dueños de las prepagas. Todo armado para los dueños de las prepagas. Es decir, hay que revisar artículo por artículo y ver cuáles son las temáticas sobre las que hay que presentar amparos. Pero les digo que hay para todo. Entonces ahí hay un segundo plano de la resistencia, el judicial. Y además es lindo porque si hay una casta en la Argentina, hay varias castas, pero hay una casta muy particular que es la casta judicial. No digo que sea igual en todas las provincias, yo sé que hay jueces probos, que en esta provincia hay jueces que también tienen una tradición de lucha incluso, pero en las generales de la ley los jueces son bastante cagadores, bastante corruptos, bastante machirulos y bastante poco adeptos al trabajo. Y además no quieren pagar impuestos. Son los únicos que no pagan impuestos en la Argentina. Bueno. Entonces ir a decirle, mirá, vos sos juez federal. Acá nos están robando un derecho constitucional, tenés que sustanciar el amparo. Y hacerlo es laburar. Ir de nuevo, no quiero ponerme en místico, pero ir como la viuda del Evangelio, una parábola del Evangelio, que iba al juez, la viuda, para que le hagan justicia por su marido que lo habían matado. Y el juez no le daba bola, hasta que finalmente le dio bola. Y no le dio bola porque era un juez justo, le dio bola porque estaba podrido de la vieja que le hinchaba las pelotas toda la noche. Bueno, como la viuda del Evangelio. Hay un tercer campo en la resistencia, que es el campo de la movilización ciudadana. No perdamos esto. No perdamos la ocupación del espacio público, de las calles, de las rutas, de los puentes y lo que haya que ocupar para manifestar la bronca. El protocolo antipiquetes, que se lo metan en el bolsillo. Hay que estar en la calle. Hay que impedir que la bomba implote en vez de sacar para afuera. ¿Qué quiero decir con esto? Y estoy seguro que ustedes lo ven, sean compañeros que vienen de los sectores medios, de los sectores universitarios, de los sectores más pobres, de la clase media, que ya prácticamente no existe más, porque les informo, queridos amigos y amigas de clase media, si ganan menos de 800 lucas, pasaron a ser pobres, ¿eh? Con el INDEC, con el índice de precios de esta semana, con menos de 800 lucas, sos pobre. Y cuando venga la cuota del cole, si el pibe va a una escuela privada, si te esforzaste para que vaya a una escuela privada porque elegiste la escuela privada por lo que sea, o tenés una prepaga. Entonces, cualquiera que esté en cualquier sector del pueblo, en el 99% que no somos los Galperin de este mundo, sabe que lo que está sucediendo hoy es una implosión emocional en las familias. Aumenta la violencia familiar, aumenta el alcoholismo, aumenta la drogadependencia, la gente está más nerviosa. Cuando empiecen las clases nos vamos a dar cuenta de los problemas de conducta, que toda esta angustia de mierda de los últimos meses se le traslada a los pibes. Y eso puede generar implosiones, que son mucho peor que las explosiones, porque te carcome por dentro. Entonces toda esa mierda y toda esa bronca hay que organizarla y sacarla afuera. Y en ese acto de catarsis, de sacar para afuera, si hay que ir a reclamar en una ruta, hay que tener coraje e ir a reclamar en la ruta y bancársela.
fue de otra forma como se forjaron los procesos de cambio en nuestra patria. Siempre fue poniendo el cuerpo y desafiando al poder y diciendo: no nos vamos a quedar en la villa, ni en el barrio, ni en nuestra casa, ni en la universidad, sufriendo los ajustes. Vamos a ir a combatirlos hacia afuera, vamos a enfrentar lo que tengamos que enfrentar. Hay un cuarto plano de la resistencia, que es para mí el más importante. Me falta el quinto, pero el cuarto es el más importante, que es el de la solidaridad. Es el de la solidaridad con el que le está pasando mal, en serio. Porque acá va a haber compañeros y compañeras, familias, pibes y pibas que no van a tener para comer. Ya están perdiendo cosas que tenían. Y yo cuento la anécdota de lo que acabo de hablar con los pibes del club, porque lo acabo de hablar, pero les puedo contar 10.000 más. Había 120 pibes que tenían garantizada una bequita en un programa nacional para poder practicar canotaje, kayak, algo que te saca de la falopa, de la esquina, etcétera, afuera, como decía Milei. Le sacaron una bequita para poder pagarle a los talleristas para que les den canotaje. Pero mira qué sinvergüenzas que son. Eso corresponde al área de deportes. Hay un tipo que iba a ser candidato nuestro, ahora es secretario de deportes de Milei. ¿Viste qué rara que es la política? Por eso hay que tener cuidado con los panqueques, amigos. Y si te dice un dirigente o una dirigente al que querés mucho, confía mucho, y te pide que votes un panqueque, yo les pido a ustedes, sean desobedientes. Es mejor pedir perdón que pedir permiso. Bueno, resulta que... Compañero, sí. Una cosa. Hay que tener cuidado con los panqueques, pero ¿sabe qué? Hay que tener cuidado también, ¿sabe qué? Con los mesiánicos que tenemos adentro, que ¿sabe qué? Que expulsan a los compañeros, que en el 2015 militamos, ¿sabe qué? Para que ese compañero que militó para llegar a la presidencia, lo troncaron, ¿me entendés? Es cierto. Y llegó Macri y nos llevó a... Es cierto, lo que está diciendo el compañero es el 2015. Hay que decir toda la verdad, compañero. En el 2015, él dice... ¿Sabe qué? Si este tipo hoy está allá, sí. ¿Me entendés? Entonces hay que ver por qué está allá. Pero pará, Entonces, nosotros ¿quién lo boicoteó en 2015? Entonces tenemos que tener autocrítica también nosotros. Sí. Porque si no tenemos autocrítica y todos ponemos el otro lado, entonces estamos cagados. No, estamos haciendo una autocrítica. Estamos haciendo una... Como decía Perón. Bueno, pero pará. El problema, ¿sabes cuál es? Que en el 2015, efectivamente, hubo gente que tendría que haber militado la campaña y no la militó. La cámpora. Bueno, lo has dicho tú. Yo no dije nada. No dije nada porque tampoco no me gusta estigmatizar a nadie. La pelea tiene que ser conceptual, las diferencias con los compañeros tienen que ser conceptuales. El problema más que, ¿sabes qué? El problema más que no haberlo votado o no haberlo militado, el problema es haberlo elegido como candidato. El problema es haber elegido como candidato a un mediocre, a un tipo que no representa. Y está claro, a ver, terminó el secretario de Milei, tenés que ser una rata de alcantarilla, loco, con Milei. Pero no lo dije por nadie en particular, ¿eh? Si lo escucha el compañero Daniel Scioli, no lo dije por usted, Daniel, porque me comprometí con los compañeros del club que lo iba a llamar a decirle: Daniel, querido, yo te entiendo, debes haber sufrido mucho cuando ibas a ser candidato y finalmente no fuiste, entonces por alguna razón habrás tomado esa decisión en tu vida, pero por favor devolvele a los pibes las becas, por lo menos no seamos tan hijos de puta como pueblo de sacarle a los pibes la posibilidad de hacer un deporte en vez de cagarse la vida con la droga. Y si Daniel no se las devuelve,
tendrá que haber un abogado que presente un recurso de amparo. Y si el recurso de amparo no funciona, tendrá que haber una organización que vaya, se meta dentro de la Secretaría de Deportes y no se vaya de ahí hasta que le recupere las becas a los pibes. Pero vuelvo al campo de la solidaridad, al cuarto punto de la resistencia. Va a haber gente que no va a tener para comer, loco. Lo que hace esta mujer que se llama Sandra Petovelo, que es la ministra de Capital Humano, porque para ellos hasta el ser humano es un capital, le cortó la comida a todos los comedores del país. 40.000 comedores sin comida. Vos decís que queda acá, por ejemplo, esto que se llama la ley de emergencia alimentaria, donde la provincia algo pone, pero en muchas provincias solamente se abastecían los comedores y merenderos con la comida de nación. La cortó. Pero, señora, hay chicos que no están comiendo, no le importa. No sé si ustedes lo vieron, dijo, el que tenga hambre venga a hacer una cola. Fueron 10.000 compañeros a hacer la cola, no los atendió, obviamente, ni a uno. Bueno, esa es una de las que está pagando las notas en contra nuestro, porque yo le metí una denuncia penal, pero le va a ir muy mal. Porque el hambre es un crimen, con el hambre de los nuestros no se jode, y hasta que nos quede una gotita de sangre, le vamos a hacer la guerra para que llegue la comida a los comedores. Pero todos acá tenemos la obligación de dar esta batalla y estar con los que más sufren. Porque eso genera algo indestructible. Cuando los sectores medios, sobre todo la juventud, los estudiantes, los profesionales... ¡Nos cortan el come de los estudiantes! Ahora voy con eso, pará. Lo tengo en la listita. Cuando los sectores medios se juntan con los pibes, los movimientos sociales, las doñas de las barriadas, de las villas, y se juntan no para hacer la solidaridad como mera filantropía, que vengo un día, te dejo un poco de papas y me voy. No, se juntan a organizarse. Lo que antes era el piquete y la cacerola. Cuando se junta, esa es una fuerza indestructible. Entonces, hay que hacer, como se dice, de la necesidad una virtud. Y hoy militar la solidaridad en las barriadas populares, en el campo pobre, es una necesidad de la cual va a salir una virtud. Ninguno de mis compañeros ni yo hubiésemos podido desarrollar nuestro pensamiento, nuestra práctica política si en el 2001 los cartoneros no nos hubiesen enseñado. Y así que yo le deseo a los pibes y las pibas del movimiento estudiantil, de los sectores medios, que abracen la situación de los excluidos, sobre todo en este momento, porque en las malas se ven los amigos y en las malas es cuando hay que estar. Y hay un quinto campo de lucha, que es el de la cultura. Esto lo dice mucho Milei, que él está contra el marxismo cultural, habla de Gramsci, se pelea con Lali, con Lili, con Luli. Pero a mí me pasaba, decía, che, qué pelotudo es esto. No. Mientras tapa lo que nos estamos cometiendo. El tipo lo hace para tapar. Pero ellos quieren imponer una cultura. Que es, en última instancia, lo que el Papa Francisco llamaba la cultura del descarte. Ellos quieren imponer una cultura donde efectivamente los que hacemos militancia social, los que hacemos arte, los que hacemos canotaje, los que luchamos por los derechos humanos, los que educamos a los pibes, los que cuidamos lo que es de todos, somos todos un curro. Entonces está el curro de la educación, el curro de la salud pública, el curro de los derechos humanos, el curro de los movimientos sociales, el curro de los sindicatos, el curro de los maestros, todo es un curro. Todo lo que no es para los más ricos es un curro. Pero no se dan cuenta cómo lo vienen haciendo, le vienen metiendo en la cabeza a la gente que cualquiera que trabaja para los demás lo hace con fines de lucro y que es un curro. Esa es una pelea cultural que hay que dar.
que también está en el campo de la solidaridad, pero hay que sacarla para afuera, hay que reflejar hacia afuera, como se hizo en la jornada de Ningún Pibe Sin Verano, o lo que se hizo con los médicos enfrente del Congreso, en la Navidad enfrente del Congreso. Hay que sacar afuera de que hay un montón de gente en la Argentina, que somos mayoría, los que queremos hacer otra cosa en nuestra vida además de ganar guita, que nos alcanza con poder alimentar, darle de comer, tener un techo y progresar un poquito y ya está, que somos felices con otras cosas. Esa es la pelea cultural que hay que dar. No queremos ser todos Galperin, no queremos ser todos como los 5 o 6 más ricos del país y no los admiramos, no les rendimos pleitesía, no nos vamos a arrodillar, no les vamos a chupar las medias y no nos vamos a vender. Eso es bueno, la patria no se vende. Hasta ahí con el tema de la resistencia. Sí quiero hacer mención particular a un problema que hay serio en los próximos días. Supongo la que habrá gritado por allí es una maestra, una docente. Bien. Bueno, un aplauso para la compañera. El gobierno nacional no le está mandando a las provincias ni el fondo de incentivo docente ni el fondo de comedores escolares. Acá se lo robaron a los docentes acá. Bueno. Conectividad se cobra. Entonces, yo les digo la parte que yo conozco. Después hay un montón de cuestiones que son más de la provincia que no las tengo estudiadas. Pero hay 2 fondos que son fondos nacionales. Hay 3 en realidad. Está el fondo de incentivo docente y el fondo de comedores escolares, que va a todas las provincias, y el de conectividad. El de garantía también. ¿El de qué? El de garantía salarial, de piso salarial. Ok, yo estuve con Sonia Leso, que es la secretaria general de CETERA Nacional. Lo que hablamos es poner foco en el del incentivo, no sé, yo que no soy docente en realidad, porque doy clases, soy docente de la Universidad de Buenos Aires, pero no secundario, ni primario, que es nacionalizar la pelea y escalar la pelea, que no sea solo de los docentes, con la cuestión. Porque la cuestión de los comedores es, vos tenés colapsados los comedores comunitarios. La gente no puede comprar la comida porque no le alcanza la plata. Y encima le van a sacar la comida a los pibes del comedor escolar. Esto es joda. O sea, ¿qué más van a hacer? Si nosotros permitimos, espera un poquito. Si nosotros permitimos estas cosas, nos quedamos sin país. No podemos permitir estas cosas. Y hay que encontrar formas creativas de enfrentarlo, porque es claro qué es lo que ellos quieren que pase. Ellos están provocando de manera abierta a que haya una huelga docente. Es lo que ellos quieren que suceda. No digo que no haya que hacerla, pero es lo que ellos quieren que suceda. ¿Por qué? Porque quieren hacer colapsar todo lo público y decir esto no sirve para nada, hay que destruirlo. Ellos, por ejemplo, deliberadamente, acá no funciona la tarjeta SUBE, pero en muchos lugares del país funciona. Algo es la tarjeta SUBE, ¿saben lo que es? Bueno, deliberadamente colapsaron el sistema de la SUBE para que por lo menos 2 millones de personas estén haciendo fila en los kioscos, en las terminales para cargar, para poner sus datos y que no les cobren el cuádruple, la tarifa, para que la gente putea y diga saquen la SUBE. ¿Por qué? Porque la SUBE es de Banco Nación y quieren privatizar el Banco Nación. Entonces, y digo, me refiero a esto como un tema más de la resistencia, el Banco Nación, la cuestión de la educación pública, porque son líneas rojas que si las dejamos pasar nos va a costar mucho recuperarlas. Como cuando durante el gobierno de Menem nos robaron los ferrocarriles, como cuando nos robaron YPF, costó mucho recuperar eso. Entonces esta vez, que no lo logren, hay que poner todo para que no lo logren, para que tengan que mandar las partidas a las escuelas
para que no puedan privatizar el Banco Nación, para derogar el DNU, y por eso son estos 5 planos de resistencia que implica la ocupación del espacio público, que implica que las actividades gremiales sean de la economía popular, que es el sector que yo conozco más, del sector público, docente, del sector sanitario, de la administración central, de la administración provincial o del sector privado, tengan una expresión muy fuerte en la calle, además de la profunda, empezando por los que están peor, de por lo menos 8 años de degradación. Degradación fuerte, y no desde un punto de vista ideológico porque me gustaba más uno y me gusta menos otro. No, no, no. Esto se llama línea de pobreza y línea de la indigencia. Así hizo. En un mes vamos a estar en el 60 y pico %. Estamos en el 57. Estamos peor que en el 2003. 15 puntos de indigencia. El 15% de los argentinos no tiene para comer. Para comer. Y hay que construir esa alternativa. Y nosotros, yo vengo con una propuesta. Y si hay alguien que tiene una propuesta, mejor nos sumamos. Empecemos a discutir propuestas de qué es lo que tenemos que hacer mientras resistimos, porque si no se genera una división del trabajo, ¿viste? Como algunos quisieran que fuera para siempre la división en la casa. La mujer adentro, cuidando a los pibes, lavando los platos, cocinando, limpiando y encima laburando, porque también... Y los chabones hacemos la nuestra. En la política pasa algo parecido. Estamos los que vamos a mulear la resistencia, los que comemos gases, los que vamos al frente, los que salimos en la tapa de Clarín y La Nación, y después están los piolas que se ponen en las listas y que gobiernan mal. Eso nomás. Se acabó. Desde luego es una generalización, hay un montón de excepciones, pero por lo menos en mi caso y en lo que yo les propongo, eso no va más. La construcción de una alternativa tiene que tener por lo menos 3 elementos. El primero y el más importante es la planificación quinquenal. Lo que Perón llamaba los planes quinquenales y que lo siguen usando en China. Vos tenés que poder explicarle al pueblo qué vas a hacer, cuándo lo vas a hacer, cómo lo vas a hacer y cuánto te va a salir. Cuando nosotros decimos que en Argentina hay que hacer 1 millón de terrenos familiares con agua, luz, cloacas, servicios, entregarlos gratuitamente y que la gente tenga un crédito blando para construirse su vivienda, ya hicimos la cuenta de cuánto vale, estudiamos en dónde pueden ir, cuál es el déficit habitacional de cada provincia, y encima, después de haber perdido la interna con el señor Sergio Tomás Massa, que en esta provincia además nos hicieron trampa y nos dieron boleta corta, igual nos fue bastante bien, y el planteo era, obviamente, yo antes que gane Milei hago lo que sea, ¿cómo no te vamos a apoyar? Tenemos diferencias, no me gusta que seas el candidato, no me gusta, pero bueno, ganaste, te tengo que apoyar, aparte porque lo que hay enfrente es horrible. Bullrich a Milei, pero a ver, tonto no soy. Y todos en nuestro espacio sabíamos que era lo que había que hacer. Ellos pensaban que los íbamos a cagar. Es una cosa loca. Cuando terminaron las primarias, las PASO, había gente del equipo de Massa que estaba convencida de que nosotros al otro día íbamos a decir, no, bueno, nosotros no militamos a Massa, papá. No, pero nosotros nos preocupa nuestro pueblo. Porque es lo que están acostumbrados. Esa es lo que están acostumbrados. Bueno, viste, el ladrón piensa que todos son de su propia condición, el mentiroso también. Y el panqueque también. Pero lo digo sin nombrar a nadie en particular, porque en esa elección se jugaba el destino de la patria. Y es loco, porque hubo gente que estuvo muy interesada en que nos vaya mal en la PASO nosotros,
pero no estuvo tan interesada en ganar la elección general. Son unos cálculos raros que hacen algunas personas. Es loco esto, ¿no? Es una cosa de la política acá que primero los hombres, después el movimiento, después la patria. La cuestión es que cuando pasó eso, lo que yo le planteé a Massa, mira, hay un tema que lo vas a tener que tomar. Usted va a apoyar igual, pero hay un tema que lo vas a tener que tomar, que es el tema de los terrenos para construir. Y se abrió el registro único de solicitantes de lotes con servicios y quintas productivas. Se anotaron en 2 semanas, que era el tiempo que podía estar abierto porque hay una reglamentación que dice que en campaña no puedes hacer determinadas cosas, 1 millón de personas. De Misiones también, diciendo, necesito un terreno. De ese 1 millón de personas, el 25% decía que está dispuesto a mudarse de provincia. Y el 50% decía que está dispuesto a mudarse de ciudad para tener un terreno, ni siquiera una vivienda, un terreno. Fíjense lo que hemos llegado. Un terreno. Ahora, yo, y esto se lo digo a los hombres y mujeres más cercanos que tengo en la política, a Axel, a la propia Cristina, a los gobernadores, a todos. ¿Cuál es la política para que la gente tenga una casa? ¿Cuál es tu plan? Y en general, no hay. No es que hay un mal plan, no hay. Entonces, hay un primer elemento que es la planificación de lo que se va a hacer, el plan quinquenal. El general Perón, cuando hacía los planes quinquenales, abría un debate en la sociedad, presentaba un proyecto y le planteaba a la sociedad: traigan sus aportes. ¿Qué es lo que nosotros tratamos de hacer durante el año pasado con el Plan de Desarrollo Humano Integral, que es nuestro plan quinquenal? Entonces, lo primero es una planificación donde esté claro nuestra ley ómnibus. Hay que reconocerle a Milei que, claro, a favor de las corporaciones y de los ricos, pero el tipo agarró, hizo un plan y lo tenía muy claro. Nosotros no lo tenemos muy claro. Él quiere privatizar todo. Nosotros, por ejemplo, ¿vamos a estatizar el litio o vamos a seguir permitiendo que se lo lleven las multinacionales? Pero desde luego, no buena fue Ofelia, tan buena fue Ofelia, que cuando terminó dijo: ni en pedo renuevo. Podía renovar, podía ir segunda en la lista. No, yo no. Eso es una cosa linda cuando el compañero o la compañera militante interioriza que hacer política y militar no es tener un cargo. Eso es una cosa linda. Que el cargo es un servicio, ¿no? Entonces, el tercer cupo para la juventud y el cuarto cupo para los que vienen de las organizaciones políticas más tradicionales en términos de centros de estudiantes, universitarios, técnicos, profesionales, etc. Es decir, los de traje y corbata tienen que estar. Cachorro no tiene traje y corbata en este momento, pero tiene que haber abogados, tiene que haber contadores, tiene que haber economistas, tiene que haber ingenieros, pero no son la representación de la totalidad en nuestra sociedad. También tiene que haber obreros, también tiene que haber jubilados, también tiene que haber jóvenes, tiene que haber gente que vive en una villa, en un barrio, que vive en una chacra, en el campo pobre. ¿Por qué? Porque la política va a ser mejor. Porque cambia. Y yo lo vi, ¿saben con quién? Con Nati Saracho. Nati Saracho, para los que no la conocen, es cartonera, es diputada nacional. Y cuando Nati habla en la cámara, vieron que todos se pelean y gritan y qué sé yo, se callan todos, ¿eh? No vuela una mosca. Porque dice cosas distintas. Porque lo lleva a la realidad. A alguno no le gustará escucharla, a muchos no le gustará escucharla, pero no la pueden interrumpir. Porque Nati les habla
del pibe que se ahorcó porque estaba con problemas de consumo. Y no es como los que tienen problemas de consumo adentro del Congreso, que son unos cuantos. Son unos cuantos. La verdad que si vos pones ahí, haces un test, viste, te quedás con la mitad de la cámara. Claro, pero ellos después se tienen que ir a desintoxicar o van a otro. Colegios sin los útiles, en la escuela la burlan y sufre, y lo que hizo, lo hizo porque todos nosotros fallamos en que esa piba tenga los útiles como los tiene que tener. Y Nati va con su uniforme de cartonera y cuando la miran mal, le chupa un ovario. Le chupa un ovario. Y así se hizo respetar. No tratando de asimilarse a los que están arriba, sino defendiendo su propia identidad. Entonces, esta forma que nosotros planteamos de construir autoridad política se basa en que los sectores sociales tienen que participar con sus propios representantes dentro de una fuerza, y en que hay una palabrita que más que decirla hay que aplicarla, no hay que predicarla tanto, pero sí aplicarla, y que tiene que ver, para decirlo como decía un sindicalista, con no afanar. No es tan difícil, no afanar. Es decir, la ejemplaridad en la vida de un funcionario, de un diputado, de un militante popular, es un elemento sustancial. ¿Esto quiere decir que todo el mundo tiene que vivir abajo de una palmera, sin zapatillas? No, hermano. Hay gente que nació en sectores medios, hay gente que gana más, que tiene un lindo departamento, una casa, etc. Lo que no se puede hacer, por lo menos de mi punto de vista, mi humilde opinión, es querer vivir como un burgués. Tenés que estar dispuesto a vivir con simplicidad. Como una persona, vamos a decir, como se dice, normal. No podés tener el mejor auto, no podés tener la mejor casa. Si te gusta mucho la guita, no te dediques a la política. Dedícate a otra cosa. ¿Y por qué esto es muy importante en estos tiempos? Porque yo les decía que en nuestro gobierno, en el anterior, digo nuestro porque yo lo voté, lo milité, no tuve cargo, pero le puse el cuerpo también a ese gobierno, así como lo critiqué. Nadie se animaba a hacer nada, porque le tenían miedo a Clarín y los jueces, pero también porque había unos cuantos que tenían el culo sucio, loco. Entonces, si vos tenés el culo sucio, tampoco te animás. Nosotros necesitamos gente ejemplar, que tenga una conducta ejemplar en la vida. ¿Y eso qué quiere decir? ¿Ser un santito? No. Entender que tiene que haber límites, que no podés salir un día de ser una docente en una escuela primaria y en 4 años terminar de diputada con una 4x4 último, o como pasa en las organizaciones sociales, no solamente en la política, como pasa en las organizaciones sociales, o como pasa en el movimiento sindical. Entonces, este elemento que parece moralina, que parece palabrerío, yo por lo menos no puedo dejar de transmitirlo. Y nosotros tenemos que recuperar, así como hay que tener toda la audacia y el coraje y estar incluso al borde, al bordecito de lo que no se puede en la lucha, en lo que es la conducta, con lo que es público, con la que es de los pobres. Hay que ser derechito, derechito. Entonces, la autoridad política tiene que ver con la composición social de la dirigencia, de las listas, etcétera. Aquí hay que armarlo todo de nuevo. Tiene que ver con las características de los dirigentes, que no son muy difíciles. Un poco de coherencia.
tengo que ver los últimos 10 años de tu vida, y si cambiaste 6 veces de partido, y ya no. Si cambiaste 3, y sospecho. Y si te mantuviste más o menos siempre en la misma línea, bueno, este puede andar, esta puede andar. Si cambiaste 2, bueno, uno puede cambiar en la vida. Pero cuando uno cambia por convicción, no por conveniencia. Bien, compañero, bien. Y el tercer elemento, te decía, planificación estratégica, que es que el candidato, la candidata, la fuerza, el militante, pueda venir acá y decir, esto es lo que vamos a hacer. Esta es nuestra ley de bases y fundamentos, esto es nuestro DNU, vamos a hacer esto. Que lo tenemos bastante elaborado. La autoridad política, que es la reconstrucción de una representación popular, sin creer que nos inventamos la rueda, porque hay gente que viene militando hace 40, 50 años, que tiene que estar, pero también hay gente que hizo militancias diferentes, hizo militancias no en la partidocracia, que también tiene que estar. Y la tercer pata, que es la más importante, y que sin esa pata no se puede, es el protagonismo popular. No se puede gobernar en forma transformadora pensando, o como Milei, que los problemas los resuelve solamente el mercado, o como algún salame que piensa que los problemas solamente los resuelve el Estado. La comunidad organizada, el pueblo organizado, los movimientos sociales, los movimientos populares, las organizaciones sindicales, los clubes de barrio, las escuelas, son el corazón de nuestro proyecto. Nuestro proyecto no es estatista. El peronismo, como la forma del siglo XX del movimiento popular, el proceso sanmartiniano y bolivariano, nunca fue estatista. Eso es una falsificación histórica. Fue la comunidad organizada, fue la gente, el poder de la gente. Un gobierno popular le da poder a la gente, le da poder a los sindicatos, le da poder a las organizaciones populares, le da poder a los clubes, le da poder a la sociedad de fomento, le da poder a los barrios, le da poder a los pobres. Eso lo decía Chávez con mucha claridad. Para terminar con la pobreza hay que darle poder a los pobres. Entonces, compañeros, compañeras, para finalizar y entrar en la triste parte de las fotos, donde yo me pongo acá y me cosifican, me convierto en un objeto. Lo voy a hacer, me voy a quedar todo el tiempo que me tenga que quedar. Para terminar, quiero transmitirles lo siguiente y quiero ser muy claro con esto. Yo no tengo la bola de cristal y no sé lo que va a pasar. Yo no quiero que a este proyecto político, el de Milei, le vaya bien, quiero que le vaya muy mal. Quiero que fracase. Quiero que se hunda. A mí no me importa que mañana malinterpreten las palabras y hablen de golpismo o de esas pelotudeces. Los golpes de Estado siempre lo hicieron los gorilas, así que no vengan a romper las pelotas con eso. En todo caso, hay algo que se llama juicio político por mal desempeño en sus funciones. Si el presidente no cumple con el pueblo, hay un mecanismo para que se vaya antes, que está en la Constitución. Y eso hay que decirlo, porque si no se dice, y parece que él tiene derecho a hacer lo que se le canta la gana, porque sacó 56 puntos en un balotaje, nos vamos a quedar sin país en 6 meses. Entonces, ojo el piojo, que si se pasan de la raya, los diputados y los senadores tienen la obligación de activar el mecanismo del juicio político y el pueblo se lo va a exigir. Y si quiere gobernar, tiene que gobernar como presidente, no como monarca, porque nadie lo eligió de emperador, se lo eligió de presidente. Tiene atribuciones acotadas. Ahora,
como yo no tengo la bola de cristal y no sé para dónde va a disparar esto, la veo muy negra la cosa. Y no porque no me gusta el color negro, ni los negros, me encantan los negros y el color negro. Pero es una frase hecha. La veo jodida. Veo que la cosa viene mal. Veo que la cosa viene mal porque no les entra en la cabeza que con el fondo docente y el fondo de los comedores escolares y los comedores de los barrios no se jode, no les entra en la cabeza porque son mala gente. Yo veo que esto va a terminar mal. Y lo digo con pesar, ¿eh? No me gusta nada lo que estoy diciendo, pero es lo que creo. O cambian la actitud o esto va a terminar mal. O se piensan que le van a declarar la guerra a los pobres y nosotros no vamos a quedar en nuestra casa. Se piensan que nosotros vamos a dejar que metan presa a las niñas que se llevan unos crayones porque no tienen para estudiar. Y yo les pido que lo que decimos hoy con la boca o con los aplausos lo defendamos después en la calle con el cuero. Ustedes y yo y ustedes. Porque se lo debemos a los que pelearon antes de nosotros, a los que torturaron y desaparecieron, a los que pelearon situaciones mucho más difíciles que las toca ahora tener coraje. Y les digo, compañeros, compañeras, yo estoy absolutamente dispuesto, tanto a ser candidato a presidente como no hacerlo. Me da lo mismo. Pero no voy a permitir, porque mi fuerza política, porque mis compañeros, porque en los barrios siento que lo piden, que pongan a otro mediocre, cobarde, sinvergüenza y patria a representarnos. Entonces, o aparecen los patriotas, o si ya decían que este pibe de Milei, qué sé yo, está loco. No está loco. No está loco. Sabe muy bien lo que está haciendo. Pero miren que de este lado también hay unos cuantos loquitos que sabemos lo que estamos haciendo y que tenemos coraje para hacerlo con la misma velocidad, pero en el sentido inverso, para recuperar todo lo que le robaron a nuestro pueblo, desde las costas hasta lo que se llevó al